Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto saludarte de nueva cuenta en esta segunda sesión de nuestro estudio de escatología. Gracias a todos los que vieron el primer video, lo compartieron y me mandaron algún mensaje, algún comentario, de verdad, de todo corazón. Se los agradezco muchísimo. Bueno, vamos a comenzar. Estuvimos hablando en el primer video, en el pasado video, acerca de los fundamentos de lo que es escatología, lo que realmente implica, la importancia de estudiar los últimos tiempos y cómo este estudio profundo en la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, viene y afecta nuestra vida en muchas maneras. Si recuerdas, hablamos un poquito de 4 áreas principales o generales en las cuales el estudio de la escatología nos afecta positivamente a nosotros, a la familia, a la iglesia, y por resultado venimos a ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y estar yendo y caminando a convertirnos esa iglesia madura que Jesucristo va a venir a buscar muy pronto. Esa iglesia sin mancha y sin arruga de la cual habló la Escritura, que el Padre le está preparando a Jesús. Una iglesia entendida y una iglesia que decide decirle no al pecado, no al mundo, no a los placeres de esta tierra, y decir sí a todo lo que tenga que ver con el Hijo de Dios, al Cordero, a estar preparados porque el Padre está preparando una boda para su Hijo, y nosotros somos la iglesia, somos la novia, y todo se está preparando para ese gran momento. Pero bueno, hablábamos de que cuando estudiamos la escatología afecta nuestra vida de oración. Si recuerdas, hablamos un poquito de eso y mencionábamos que literalmente tu vida y mi vida de oración cambia, porque ahora oramos con más certeza de lo que estamos diciendo. Echamos mano de las oraciones apostólicas, de las oraciones bíblicas, del modelo de oración que Jesucristo dejó, y nuestra oración cobra sentido muchísimo. Bueno, no muchas veces, sino todo el tiempo cobra sentido cada palabra que sale de nuestra boca, y la dirigimos hacia el Padre en el nombre de Jesús. Estuvimos viendo que también esas oraciones son el incienso que está subiendo día y noche al cielo, de acuerdo a lo que vio Juan en la adoración celestial, cómo están los seres angelicales, los seres creados con copas que están siendo llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Ya lo vimos. Una segunda área que afecta muy positivamente el estudio de la escatología es nuestra vida de lectura. ¿Cómo lees la palabra? ¿Cómo percibes la palabra? ¿Y de qué manera recibes la gran aventura y la gran bendición de lo que significa leer y escudriñar y nadar literalmente en este mar impresionante de enseñanzas, de mandamientos y de promesas que Dios dejó en su palabra? Nunca más la lectura de la palabra tendrá que ser aburrida, tendrá que ser tediosa, y eso se logra a medida que vamos avanzando en el estudio de teología. Porque nos damos cuenta que muchos versículos que antes estudiábamos o que por mucho tiempo escuchamos, ahora cobran sentido al saberlo y ponerlo en el contexto de los últimos tiempos, de esta última generación, del final de la era, y cómo da paso a la era que viene con Cristo. Y mucho cobra sentido, mucho cobra sentido. Hay algunos pasajes de la Biblia que me han bendecido increíblemente y que cambiaron mi perspectiva acerca de mi vida, de mi ministerio, de lo que es realmente importante y hacia dónde debe de apuntar mi tiempo, dónde estoy invirtiendo mi esfuerzo y todos estos años. Y eso se logra a través de la lectura de la palabra, teniendo entendimiento. Otra área que vimos que es bien afectada a lo largo del estudio de la Escritura, de la escatología, de los últimos tiempos, es nuestra vida de adoración. Fundamentalmente es algo imprescindible que tenemos que tomar en cuenta. La vida de adoración cambia. Nuestra vida de adoración se ve completamente edificada, cambiada y transformada, a poder mirar a que ahora nosotros estamos viendo al Cordero, que cada expresión de adoración que sale de nosotros tiene que ir dirigida hacia Él directamente, que nuestra vida de adoración viene a ser más que solamente canciones, que la vida de adoración de cada uno de nosotros se convierte en obediencia, es una expresión de obediencia, es una expresión de fidelidad a Dios, y cobra mucho sentido. Y hablaba un poquito en el hecho de poder entender realmente, y esto lo llevaba al plano de los equipos de alabanza de las iglesias,
de poder entender y hacer como un escrutinio de qué canciones estamos cantando en nuestras reuniones dominicales o reuniones entre semana, y saber si estas canciones realmente le están trayendo gloria al Cordero, si estas canciones realmente están hablando acerca de los afectos poderosos de Cristo y del Padre, o si solamente son expresiones que a alguien se le ocurrió en algún momento, que alguien compuso por ahí y que se oye bonito y lo cantamos y lo repetimos en la iglesia. Yo creo que a medida que estudiemos la escatología nos daremos cuenta que viene a ser un filtro donde dirás, creo que esto no le está trayendo tanto la gloria a Dios y deberíamos más de enfocarnos y que nuestra adoración y nuestra alabanza sean como saetas, flechas que van directamente al corazón de Dios, bien cargadas de una adoración profunda y reconocimiento hacia el Cordero, que es Jesucristo. Otra área de nuestra vida que cambia por completo es el entendimiento de las cosas. Mencioné algunos ejemplos en el primer video de cómo podemos tener entendimiento acerca de los sucesos que están pasando ahorita en el mundo, de las cosas que ya están sucediendo. Curiosamente, como muchos de ustedes ya saben, en esta semana que está terminando, hace algunos días, literalmente Rusia invadió Ucrania. Y bueno, sí hay un clamor generalizado en el mundo de clamar, de pedir, de orar. Y ciertamente como cristianos hay que hacerlo. Clamar y pedir misericordia de Dios sobre las naciones de la tierra. Sin embargo, y si somos entendidos y comprendemos los planes y los propósitos de Dios y lo que Dios está planeando en las naciones de la tierra, de acuerdo a Mateo capítulo 24, es necesario que todo esto suceda. Es necesario que se levanten todas estas cosas porque son parte del plan y parte de las señales que Jesucristo dijo muy claramente que tendrían que suceder. Jesucristo dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía no es el final, todavía no he terminado. Dice Jesús, solamente señales, parte de las señales que nos traerán entendimiento y luz para darnos cuenta que el final se acerca, pero todavía no es el fin, dice el Señor. Así que a medida que estudiamos escatología o el estudio de los últimos tiempos, nos daremos cuenta que mucha de nuestra perspectiva acerca de las cosas que están sucediendo cobra otro sentido. También hablamos de que, y me gustaría recordarlo rápidamente, hay más de 50 mandamientos en el Nuevo Testamento donde Jesús y los apóstoles fueron muy claros, muy directos, muy enfáticos en el hecho de poder estarle diciendo a la iglesia de ese tiempo y aún para nosotros, esto es para nosotros también, de estar preparados, estar velando, estar orando, estar con los ojos abiertos, que caminemos con discernimiento y entendidos en los tiempos. Quiero repetir esta frase, que seamos entendidos en los tiempos. Para poder ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo es necesario y es indispensable el estudio de escatología. Es indispensable el estudio de los últimos tiempos. No podemos ser personas, ser una iglesia, ser cristianos entendidos en los tiempos si desconocemos de qué tiempos estamos hablando. Queridos amigos y hermanos, es indispensable poder hacer un alto y entender que el Espíritu Santo está llamando en este tiempo. Quizás tú que me estás viendo aquí en este video ahí desde tu casa o donde quiera que estás viendo esto, Dios te está llamando y hay una voz del Espíritu Santo que está despertando a su iglesia en todo el mundo a velar, a orar, a prepararse, a escudriñar, a escarbar literalmente en todas estas promesas, en toda la riqueza de la escatología bíblica y así poder entender su plan. Poder entender el plan de Dios. Cuando entendemos el plan y lo entendemos de acuerdo al estudio de los últimos tiempos, nos damos cuenta que el liderazgo de Jesús es indispensable para la iglesia, para el mundo y para cada uno de nosotros. Entenderemos el liderazgo de Jesús a un nivel que no nos imaginaríamos antes. Quiero darte un ejemplo acerca de lo que es entendidos en los tiempos para poder continuar el desarrollo de este video. En el libro primer libro de Crónicas nos narra la historia acerca de cómo Dios estaba bendiciendo a David y le estaba proveyendo de hombres
de las diferentes tribus de Israel en ese tiempo, de las 12 diferentes tribus, y estaban llegando hacia él. Dios lo estaba bendiciendo para conformar un ejército muy grande y muy poderoso y muy fuerte para enfrentar a sus enemigos. Curiosamente dice que de cada tribu venían, habla la Biblia, lo puedes ver en Primera de Crónicas capítulo 12, dice de tal tribu llegaron 4,000, de tal tribu llegan 3,000, de la otra tribu llegaron 6,000, etcétera y etcétera. Y las características de todos estos hombres son muy interesantes porque dice que cada uno de ellos, dice, era gente entrenada, era gente valiente, era gente fuerte, era gente hábil en batalla, era gente fiel, etcétera, etcétera. Y hay algo que me llama mucho la atención, dice, pero de los hijos de Isaacar, o sea, de la tribu de Isaacar, en el verso 32 se nos dice que ellos tenían una característica muy especial y muy diferente a la de sus otros hermanos, de las otras tribus. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos y que solamente eran 200 de la tribu de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Por lo tanto ellos sabían de parte de Dios lo que Israel tenía que hacer en ese momento, lo que David tenía que abrazar en su corazón y transmitirlo al pueblo para poder tener victorias en ese momento. Estos 200 hombres eran entendidos en los tiempos, entendidos en las sazones que estaban viviendo en ese momento, y ellos traían dirección tanto al ejército y al pueblo. Escucha esto, le traían dirección a chicos, a grandes, a hombres, a mujeres. Todo ese ejército de miles y miles no se movían y ni hacían absolutamente nada sin la dirección de Dios, sin la dirección de David y sin la dirección de estos 200 hombres entendidos en los tiempos. Y hay algo increíble que puede llegar a traer más riqueza a esto que te estoy diciendo. El libro de Daniel capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor al firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay una promesa increíble de parte de Dios acerca de las personas que son entendidas en los tiempos. Y quiero decirte que esto no solamente algo que suena bonito, no es solamente algo que suena interesante, es algo poderoso de Dios. Tú que me estás oyendo, quiero decirte, hay un llamado. Espero que este video o alguna otra palabra pueda ayudarte a despertar, a tener una hambre y una sed de buscar de Dios, de buscar su plan para estos tiempos, para los últimos tiempos, para nuestra nación, para las naciones de la tierra, y que tú puedas caminar siendo un entendido en los tiempos que estamos viviendo. Es indispensable. Quizás tú eres el joven o la señorita o el adolescente que Dios despertará para poder traer luz a tu colonia, a tu iglesia, acerca de estos tiempos y de estas enseñanzas que son tan vitales y tan profundas y que necesitamos tomarlas con todo el corazón. Cuando hay entendimiento y hay conocimiento, no hay confusión. Esto es una realidad. Habrá claridad y se podrán lograr victorias poderosas en Cristo a medida que somos entendidos en los tiempos. Mientras que una escatología errónea obstaculizan el desarrollo correcto de nuestro entendimiento en la palabra. Dice Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y esa es una realidad. El pueblo de Dios perece o es movido por corrientes humanistas, corrientes de pensamiento humano, de pensamiento terrenal, precisamente porque no hay conocimiento profundo de la Escritura. Es por eso esencial y muy importante clarificar cuáles son las perspectivas escatológicas que obstaculizan el Evangelio, cuáles son las ideas erróneas que obstaculizan nuestro ministerio y nuestra efectividad en lo que estamos haciendo para Dios. Nuestra postura de los últimos tiempos afecta el enfoque de nuestro ministerio. Sí, eso sucede. Nuestra vida de oración y adoración, como ya vimos, y prácticamente todo nuestro estilo de vida se ve desafiado a cambiar, a hacer cambios profundos a medida que estamos conociendo a Jesús más y más. Por lo tanto, escúchame bien, estudiar escatología no es una opción.
no es negociable y no se puede reemplazar absolutamente con nada. Corremos el peligro de ser cristianos ignorantes. Se oye fuerte la palabra, pero corremos el peligro de ignorar profundamente cuál es el momento que estamos viviendo en la historia, y quizás podemos ser muy fervientes, pudiésemos ser el cristiano más entregado, pero vivir faltos de entendimiento, y eso es una gravedad muy peligrosa. Dios está despertando a su iglesia en el mundo entero a hacer un alto en el estilo de vida que estamos llevando el día de hoy, poder decir no a lo que el mundo nos está ofreciendo ahora y poderle decir sí a esta realidad, sí al hecho de decir: Señor, quiero responder como uno de esos 200 para poder ser entendido en los tiempos, entendido en el final de los tiempos, entendido en el libro de Apocalipsis, en las profecías del libro de Daniel, en lo que dijo Jesús en Mateo 24, etcétera, 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 y cientos de pasajes bíblicos que nos hablan acerca del regreso de Jesús. Me gustaría muchísimo que tú fueras de esas personas que abraces hoy ese llamado de parte de Dios y que quisieras dar un paso adelante en el hecho de decir: Señor, aquí estoy, desconozco muchas cosas, pero quiero vivir en entendimiento. Si tú vives con entendimiento de las cosas, puede haber entendimiento en tu familia, en tu esposa, en tus hijos. No es una opción estudiar los últimos tiempos. He escuchado mucha gente que minimiza a la importancia de estudiar la escatología y dice: no, eso es una verdadera pérdida de tiempo, o eso no vale la pena ahorita. He escuchado muchísimos mensajes en diferentes congregaciones donde hay un énfasis muy grande en el hecho de prosperidad y de la economía y de un sinfín de temas, pero lamentablemente, no estoy generalizando, pero muy pocas se hace un énfasis en cuanto a estar preparados, listos, con ojos abiertos, oídos abiertos, sentidos desarrollados para poder reconocer y entender los tiempos que estamos viviendo. Jesús viene pronto y su galardón viene con él, de acuerdo a Apocalipsis 22, versículo 12. Él viene pronto y él viene con su galardón para recompensar a cada uno según su obra. Wow, así que como parte de introducción es lo que quería mencionar, y quiero tocar rápidamente los temas que el día de hoy quiero compartir contigo. Dije que estamos hablando acerca de la escatología y te mencioné rápidamente en el primer video que hay algunas posturas escatológicas generales dentro de la iglesia cristiana. Hay algunas que casi no son conocidas, hay algunas que son muy conocidas, y solamente me gustaría tomar tiempo como para mencionar rápidamente ahorita cada una de ellas, en general su postura o qué es lo que ellos enseñan, y después voy a tomar tiempo para poder ir hablando de cada una en particular, hablando acerca de los puntos fuertes que tienen estas enseñanzas o estas posturas, y cuáles consideramos, de acuerdo a la Biblia, que pudiesen ser algunas posturas que no tienen mucho peso bíblico o mucho peso profético, o muchas de ellas que carecen realmente de veracidad. Ahorita lo vamos a ver. Así que, bueno, mira, hay tres perspectivas diferentes acerca de los últimos tiempos, o tres posturas escatológicas relacionadas con el milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20. De hecho, Apocalipsis 20 es uno de los lugares en la palabra de Dios donde hay más controversia, y de esto parte todo, donde habla acerca del milenio. Y quiero darte la primera postura, que precisamente se llama así, el amilenialismo. Amilenialismo quiere decir que no existe el milenio. Esta corriente del amilenialismo enseña literalmente que el reinado de 1000 años de Jesús no es un reino literal, terrenal, sino que es una victoria. Ellos dicen que es tu victoria espiritual sobre el pecado en el corazón del creyente, y que, wow, suena bien, pero prácticamente ellos dicen, no puede ser posible que haya un reinado literal de Jesús de 1000 años. Ellos lo espiritualizan. Ellos dicen que no puede ser, que no existe el milenio, y todo lo llevan al plano simbólico, al plano espiritual, donde dicen, no, el milenio prácticamente es tu victoria espiritual sobre el pecado.
Y cada creyente es esa lucha interna que tenemos con nosotros mismos, con nuestra carne, con el pecado. Ahora, las profecías mileniales o de las profecías que la Escritura enseña acerca del milenio, según esta perspectiva, ellos dicen que ya se están cumpliendo hoy en día. Por ejemplo, enseña que todo es simbólico. Y lo espiritualizan de tal forma que aún muchos pasajes que enseñan sobre el milenio, como estábamos diciendo, son tomados como simbólicos. Esto es un peligro porque no podemos poner todo simbólico, porque así la palabra de Dios se le resta valor y se le resta veracidad. Bueno, el amilenialismo en grandes términos. Ellos dicen, no existe el milenio, todo es espiritual, es tu lucha de tu carne contra el pecado y contra Satanás, y lo llevan más a un plano espiritual y simbólico. Eso enseña el amilenialismo. Ahorita vamos a ver algunos puntos fuertes y algunos puntos que prácticamente no están alineados de acuerdo a la Escritura. La segunda postura escatológica es similar, pero esta se llama el postmilenialismo. Escucha bien, postmilenialismo. Y esta postura enseña que Jesús regresará, o su segunda venida o el regreso de Jesús será hasta que termine el milenio, después de los 1000 años. Esta perspectiva enseña que la iglesia establece el reinado milenial. Escucha bien, ellos dicen que nosotros, la iglesia, tendremos que cristianizar al mundo entero primero, preparar esta tierra donde la iglesia cristianizó a todos y prácticamente terminamos con todas las religiones del mundo y solamente habrá cristianos. Y más que nada esto es un idealismo y es un optimismo que va más allá de doctrina correcta y enseñanzas en las Escrituras correctas. El postmilenialismo dice que Jesús regresa hasta después del milenio y hasta que nosotros hayamos traído la paz, hayamos cristianizado el mundo completamente, no hay otra religión, y entonces ahora sí el mundo estará listo para recibir a Jesús y que Él gobierne en esta tierra. Pero esto también carece de fundamentos bíblicos correctos. Hay la otra tercera, voy a hablar de una tercera corriente que se está escuchando, de hecho que es la que yo abrazo y la que yo creo, y voy a hablar un poquito acerca de esto. No sé si me dé tiempo el día de hoy en esta enseñanza, en este video, pero voy a tratar de solamente tomar los puntos generales para poder avanzar. El premilenialismo. Lo primero fue amilenialismo, lo segundo fue postmilenialismo y este es el premilenialismo, que significa antes de o antes del milenio. Y esto se divide en dos, en apostólico y en dispensacional. ¿Qué quiere decir? Esta postura enseña que Jesús regresará antes de su reinado literal de 1000 años, cuando gobierne la tierra. Esta es la única vista que interpreta la Escritura, las profecías de los últimos tiempos en una manera y de una forma literal y con su valor literal, físico y visible. De acuerdo a las Escrituras, es la más acertada y correcta. El premilenialismo, que se divide en apostólico y en dispensacional. Y de eso vamos a estar hablando, las diferencias de estas dos ramas, por decirlo así, del premilenialismo. Así que bueno, para ir avanzando un poquito más, quiero tomar tiempo para hablarte del amilenialismo. Escúchame bien, amilenialismo. Ya dijimos que significa que no hay milenio, que no existe el milenio. Quiero tomar tiempo para hablar de un aspecto fuerte o de algo que podemos resaltar como de valor de esta corriente. Ellos dicen esto: esta perspectiva se enfoca mucho en el triunfo espiritual de la iglesia sobre el pecado y sobre Satanás antes de que Jesús regrese. Esto es importante para tomarlo como algo digno de perseguir y que se convierta en un estilo de vida y en una realidad para cada cristiano.
Eso es algo valioso, eso es algo que vale la pena tomar, retomar y poder vivirlo y poder perseguirlo. Ellos hacen un énfasis muy fuerte en el triunfo espiritual de la iglesia sobre el pecado y sobre Satanás. Y sabemos que sí, realmente nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz y de su resurrección, nosotros es ahora que hemos vencido gracias a su victoria, es nuestra victoria el día de hoy en nosotros y podemos vencer no en nuestra fuerza, sino en el nombre de Jesucristo. De acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 37 al 39, dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice la Escritura, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es Romanos 8:37. Es una palabra que declara, que acerta, que nosotros hemos vencido ya por medio de Jesucristo. Y esta postura del amilenialismo creo que es de los puntos que podemos rescatar y perseguir y poder entender y poder abrazar y decir, sí, nosotros ya por medio de Cristo hemos vencido ya a Satanás y al pecado y la corriente de este mundo. Ahora, también quiero hablar un poquito de los puntos débiles o de los puntos no tan fuertes acerca de esta postura amilenialista. Una debilidad puede ser, de esta perspectiva, se encuentra que usualmente ellos interpretan la mayoría de la profecía de los últimos tiempos como simbólica o figurativa en vez de literal. Y abraza la teología del reemplazo, la cual enseña que la iglesia reemplaza a Israel. No sé si antes ya habías escuchado acerca de la teología del reemplazo. ¿Qué dice este tipo de teología? Bueno, enseña que si tú vas a la Biblia y ves ahí el nombre de Israel, del pueblo de Israel, ahora esta teología del reemplazo dice que todas las promesas de Dios para Israel se aplican para nosotros. He escuchado mucha gente que dice ahí en la Biblia donde veas Israel, solamente quita el nombre de Israel y pon ahí tu nombre y todo eso es para ti, todo lo puedes tomar para ti y ya te pertenecen todas las promesas que Dios le hizo a Israel. Quiero decirte algo bien importante. En cierta medida y de cierta forma podemos decir que sí es cierto. Ahora en Cristo Jesús dice la palabra de Dios que la bendición de Abraham, porque Abraham recuerda que es el padre de la fe, la bendición de Abraham nos alcanza, este hombre que da como luz al pueblo de Israel. En Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanza. También dice la Biblia que nosotros hemos sido injertados al olivo original que es Israel y que Dios ya no quiere tener dos pueblos, sino quiere tener uno, hacer un solo pueblo de Israel y de la iglesia. La iglesia o el mundo o las personas que éramos gentiles, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido perdonados, transformados y justificados. Perdón. Y que ahora en Cristo Jesús podemos ser llamados hijos de Dios. Y la voluntad de Dios es unir a los dos pueblos y hacer uno solo. Pero hay promesas muy particulares para el pueblo de Israel en cuanto al territorio específico de Israel allá en Medio Oriente. Hay algunas promesas que son literales y son únicas para ellos. No significa que no estén vigentes, claro que están vigentes, pero en general no podemos abrazar la teología del reemplazo donde ya todo, absolutamente lo que se prometió a Israel es para nosotros. Podemos entender que sí, que ahora en Cristo Jesús somos injertados, somos ese pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, pero que hay ciertas especificaciones proféticas para el pueblo de Israel y lo hemos estado viendo poco a poco y lo vamos a estar viendo de más en cuanto al plan de Dios para restaurar todas las cosas en Israel, para restaurar todo como ellos ya están siendo
luz en las naciones de la tierra, y Dios va a traer su gloria ahí con ellos. De hecho, en cuanto al milenio, dice la palabra de Dios, dice que de Sión saldrá la ley, todas las naciones vendrán a escuchar y a recibir la palabra de Dios cuando esté funcionando el milenio y el reinado de Jesucristo, literalmente desde Jerusalén. Dice, de Sión saldrá la ley, las naciones de la tierra vendrán a escuchar la palabra de Dios. Eso es impresionante. Pero bueno, no nos dejemos confundir por la teología del reemplazo, la cual enseña que ya la iglesia reemplazó a Israel. No, la iglesia no ha reemplazado a Israel. La mayoría de los amilenialistas y de los postmilenialistas tienen una vista preterista de los tiempos. ¿Qué significa preterista? Como sabes, pretérito habla de un tiempo verbal que describe una acción del pasado, pretérito. El preterismo es un término que se usa en muchos libros de escatología. Los preteristas usualmente no creen, fíjate bien, no creen en una tribulación de los últimos tiempos, ni interpretan el Apocalipsis de una forma literal. El preterismo ve a la mayoría de las profecías del Apocalipsis como la tribulación, como el Armagedón, el anticristo, el falso profeta, etcétera, 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 como algo que ya se cumplió completamente en el año 70 después de Cristo, con la guerra que tuvo Israel con Roma, entre el año 66 y 70 después de Cristo. Ellos dicen que lo demás fue simbólico, como una imagen de un conflicto espiritual a lo largo de la historia de la iglesia. La guerra de Israel con el Imperio Romano, mató a más de 1 millón de judíos y destruyó Jerusalén y su templo bajo el comandante del general Tito Flavio en el año 70 después de Cristo. Ahora, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta gente, que esta postura de los preteristas o esta rama, están diciendo que ya todo se cumplió, que prácticamente que lo que la Biblia habla acerca de una tribulación, del Armagedón, del anticristo, de la persecución a los judíos, de la persecución a la iglesia, que eso ya tuvo parte y ya tuvo lugar en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue echado abajo. Si creyéramos esto o tomáramos esto como verdad, prácticamente deberíamos de darnos cuenta que no es cierto. Lo que sí es que algunas de las cosas, escúchame bien, algunas de las cosas que sucedieron en el año 70 son una sombra o son un tipo de los eventos que sucederán en los años que están por venir. Quiero decirte que realmente habrá un anticristo que va a aparecer en el mundo, que literalmente va a haber un falso profeta, que literalmente la abominación desoladora se va a sentar en el templo que será edificado nuevamente en Jerusalén, que traicionará a los judíos y a todas las naciones con las cuales firmará un tratado de paz. Eso está en el libro de Daniel. Y todas estas cosas. Así que los preteristas están en cierta forma equivocados. No pueden pretender decir que todo lo que se hable de escatología o de los tiempos finales ya se cumplió en el año 70. No, solamente es la sombra o es el ejemplo de las cosas que sucederán. Algunas que sucedieron vendrán y tendrán su cumplimiento final, total y absoluto en los años que están por venir. El amilenialismo también ve las profecías de Mateo 24 y de Lucas 21 como algo que ya se cumplió precisamente también en el año 70 después de Cristo. Necesitamos entender también que muchos de esos acontecimientos son sombra, o ellos dicen que como ya se cumplió, ya tuvo su cumplimiento absoluto ahí, pero no, como te dije hace un momento, son solamente sombras o son tipo de lo que sucederá en los años que están por venir. Jesús les dijo muy claramente, no erréis. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Eso está en Marcos 12:24. No podemos ignorar ni errar las escrituras, mis queridos amigos y hermanos. Los amilenialistas usualmente limitan el reino de Dios en la tierra como algo que sucede primordialmente en el corazón del creyente. Todo es simbólico y todo es espiritual. La mayoría de los amilenialistas no enfatizan una gran cosecha de almas en los últimos tiempos, ni la restauración de los 5 ministerios que habla Efesios 4 del 11 al 13, ni los dones del Espíritu Santo.
El amilenialismo es adoptado en su mayor parte por aquellos que tienen una teología reformada. No sé si has escuchado este concepto, teología reformada. La milenialista a lo largo de la historia creyeron en la gran tribulación, sí con un anticristo literal, pero sin embargo, hoy día la mayoría de los amilenialistas rechazan estas ideas. Así que, queridos amigos y hermanos, sé que esta información puede ser en cierto momento difícil de digerir, difícil de abrazar, difícil de entender. Mira, ya no me va a dar tiempo para poder tocar los demás aspectos. Hoy solamente fui enfático, un poquito más preciso en poder traer a luz los conceptos del amilenialismo. Si resumimos, ellos dicen que no hay milenio, que todo es espiritual y que todo es simbólico. Y no podemos tomar esa corriente escatológica como verdadera o como cierta. Hablamos de los puntos fuertes, donde ellos hacen un énfasis muy grande en cuanto a nuestra lucha y nuestra victoria sobre el pecado y sobre la carne y sobre Satanás. Y creo que eso es un aspecto fuerte. Ya leímos Romanos 8:37 al 39, donde estoy de acuerdo completamente en que debemos entender que es por Cristo y ha sido por medio de Jesucristo que el día de hoy tú y yo podemos decir: en él somos más que vencedores. Y podemos declarar también, de acuerdo a la palabra de Dios, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder dominar mediante el Espíritu Santo que vive en nosotros la carne y sus deseos pecaminosos. Estamos llamando a una generación también, yo creo que Dios está hablando a una generación de gente que será entendida en los tiempos. El primer punto que yo te leía o te compartía al comienzo de este video. El Espíritu Santo está orquestando y está llamando urgentemente a hombres, a mujeres, a jóvenes, a adultos, a niños, a poder ser entendidos en los tiempos. Yo he determinado con todo mi corazón que el resto de los años que Dios me permita vivir aquí en esta tierra, ser un hombre que abrace esta realidad de profundizar en la Escritura, en la palabra de Dios, en la riqueza de su revelación y poder recibir entendimiento en cuanto a todos estos misterios que solamente el Espíritu Santo puede traernos y revelarnos correctamente. De acuerdo a Efesios 1:17, Pablo estaba pidiendo que la iglesia recibiera espíritu de sabiduría y de revelación. Esa es mi oración para que también tú puedas poder entender y abrazar todo esto. Estaré orando por ti para que realmente un espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre ti, y al momento que estás viendo videos como este que estoy haciendo, o estás estudiando Apocalipsis, o estemos estudiando el libro de Daniel, de Isaías, de Jeremías y todas las profecías del final de los tiempos, lo podamos hacer con un entendimiento correcto, de tal manera que eso traiga luz a tu mente y a tu corazón, a tu familia. Y si hay algún pastor que me está viendo en esta hora, pastor, me gustaría muchísimo animarte también e invitarte a que tú puedas ser parte de estas voces que Dios está levantando en esta generación para transmitir esta riqueza a tu congregación, a tu grupo familiar, a las reuniones que tengan, y poder ser desafiados con el llamado, atender tu oído, que tu oído atienda al llamado del Espíritu Santo en esta generación, para poder decir: sí, Señor, quiero ser una voz que se levante en esta generación y traer entendimiento en cuanto a los últimos tiempos. Lamentablemente, el estudio de la escatología y de los últimos tiempos son de las cosas menos populares en la iglesia y de las que menos se habla. Pero yo creo que esto está cambiando y va a cambiar a medida que el Espíritu Santo nos está empujando a otro nivel de compromiso con Dios. Esto va a ir cambiando a medida que el día final se acerca, porque Jesús está preparando a su novia para el evento más grandioso que vendrá, el regreso de Jesucristo. El Padre está preparando a su Hijo, una iglesia gloriosa, y tú y yo somos la iglesia, somos la novia que deberemos de estar preparados. Bueno, el día de hoy terminamos, vamos a dejarlo hasta aquí. En el siguiente video estaremos hablando acerca del
postmilenialismo, que es muy similar al amilenialismo que ya vimos, y seguramente vamos a tener tiempo para hablar de la postura que yo he abrazado y millones de personas hemos abrazado, que es el premilenialismo, que se divide en apostólico y en dispensacional. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que yo te pido que cada vez que veas uno de estos videos o estos videos de esta serie que voy a estar subiendo, tengas un corazón abierto, una mente abierta y podamos ser entendidos en recibir esto que de repente pudiese ser un poquito complicado de entender o de abrazar o de seguir escuchando. Te doy gracias por ver este video. Como te dije en la primera sesión, me ayudaría muchísimo si tú le das un like y si lo compartes. Gracias a todos los que compartieron el primer video, pudimos llegar a muchísimas personas. Y bueno, este fue el video, la segunda sesión de escatología y de los últimos tiempos. Espero que estés muy bien. Te mando un gran abrazo donde quiera que estés, que te encuentres y que tengas una semana muy bendecida y en victoria. Dios te bendiga y recibe un gran abrazo desde la ciudad de Edmonton, en Canadá, donde Dios nos trajo. Dios te bendiga. Hasta luego.